Gracias, Señor. Dios le bendiga, mi gente. Me encuentro súper bendecido. Me encuentro con mi hermano, evangelista Jacobo García. Y le voy a permitir que se dirija a ustedes dándole un cordial saludo. Dios les bendiga. Como comenta el siervo Yorkie, mi nombre es Jacobo García. Bendecido de tener aquí en mi ciudad al evangelista Yorkie. He sido bendecido con su presencia. Gloria a Dios. He sido bendecido con otro hermano en la fe. Y me siento orgulloso realmente de lo que Dios ha hecho en su vida, en la vida de Yorkie. Amén, amén. Gloria a Dios. Estamos haciendo, mis hermanos, esta transmisión porque prontamente, con el favor de Dios, ya mañana terminamos la cruzada, pero ya estamos orándole a Dios, poniendo en las manos de Dios un taller de liberación, y de sanidad interior. Un taller de liberación y de sanidad interior. Y queremos hablar hoy sobre un tema muy poderoso que se titula Preparado para la desilusión. Wow, varón. Y bueno, esto de la desilusión también nos lleva a las ataduras del alma, que también ese tema se estará compartiendo en ese taller, en ese seminario, que Dios nos lo ha revelado tal cual. Sí. Preparados Para para la la desilusión. Y dirás, ¿por qué para la desilusión? Pregúntate por qué. Fíjate, hace un tiempo atrás, el Señor empezó a darme ese tema, pero yo no sabía que yo iba a tener que enfrentar y vivir desilusiones. Así es. Fíjese por qué debemos estar preparados para la desilusión. Porque tanto el que es cristiano como el que no es cristiano tiene que pasar por la desilusión. Así es, eso es así. La diferencia la va a ser en quién estemos cimentados cuando llega ese ataque emocional que ataca. La desilusión ataca fuertemente el alma para meterla en un estado de depresión. Y hay muchos creyentes que necesitan, varón, esta palabra y que necesitan escuchar testimonios vivos, experiencias vividas de hombres de Dios que han tenido que enfrentar en un momento determinado una desilusión en la vida. Fíjate, Jacobo, la gente se prepara para tener una buena casa y no es malo. La gente se prepara para tener un buen vehículo, tampoco es malo. La gente se prepara para tener buena finanza, pero no se prepara para escuchar de la persona que ellos entienden que aman: ya yo no quiero estar contigo. O no están preparados para una rotura de una relación. Hay personas que cuando escuchan la palabra ya no te amo o no quiero estar contigo, como han tenido una dependencia emocional tan fuerte de esa persona, entonces optan por entrar a un estado de depresión. Se le ve el deseo de comer, el deseo de vivir, el deseo de compartir. Entienden que su felicidad y su paz emocional dependían de esa persona. Y queremos demostrarle que no es así, que nosotros dependemos de Dios, de su fuerza y de su fortaleza, y que cuando la desilusión toca tu vida, Dios, a través de su palabra, nos ha dado herramientas espirituales necesarias para nosotros poder enfrentar cualquier desilusión en nuestra vida. Es algo hasta cómico que la gente se prepara para ser buenos empresarios. Sí. La gente se prepara para tener una buena carrera, pero no están preparados para escuchar: mira, fulano, ya yo no quiero estar contigo, ya esta relación se terminó.
y sienten como que el mundo se le derrumba. Sabemos que es doloroso. Es doloroso. Y quiero, hermano, darle la oportunidad a mi hermano Jacobo, cómo pudo superar la desilusión, que nos hable un poco de su experiencia, porque hay gente ahí, ministro, y yo sé que los que están ahí en las redes van a compartir esta transmisión, porque hay gente que necesitan esta palabra. Así es, amén. Varón, hay gente que en este momento están en depresión. Así es. Hay gente que en este momento no están preparada para una ruptura de una relación, porque han tenido una dependencia emocional, porque su alma se ha enlazado y se ha acostumbrado tanto a esa persona que entienden que no pueden vivir sin esa persona. Fíjate que lo primero que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, es amor propio. Entonces, cuando tú amas a una persona y esa persona sabe que te tiene en la palma de sus manos, esa persona muchas veces, si no tiene el temor de Dios, va a jugar con tus sentimientos, y te va a destrozar, va a jugar con tus emociones y te va a derribar, porque tú has tenido una dependencia emocional de algo o de alguien. Y nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, debemos entender que no podemos depender de algo o de alguien, ni podemos entender que nuestra paz o nuestra felicidad emocional depende de algo o de alguien. Nuestra felicidad y nuestra paz depende de un Dios de amor, de un Dios todopoderoso. amén. Y hay personas que están yendo a los servicios, a los cultos, a la iglesia, y están en depresión. Así mismo. Hay gente que están pasando así mismo. y no tienen como el conocimiento, o no tienen la forma o la manera de cómo poder enfrentar una desilusión en la vida. Entonces yo quiero que mi hermano Jacobo nos hable un poco de su experiencia, cómo pudo él enfrentar ciertas desilusiones, ciertas vivencias, y cómo Dios estuvo con él, cómo fue el proceso. Le voy a dar la oportunidad, varón. Ok, gracias. Mira, siervo, no nada más en las relaciones, también hay casos en que tanto el hombre como la mujer, ya sea en un accidente, pierden a sus familiares y no se levantan de ese dolorosa pérdida, ya sea de la esposa, el esposo y los hijos, que se quedan solos y se hunden en una depresión terrible. Sí. Creo que es un tema muy extenso. Te puedo platicar un poquito sobre mi experiencia. Como bien dice el siervo, dependes de una persona. ¿Por qué? Porque realmente no estás bien tu cimiento no está bien en Dios. Porque si estuviera bien en Dios, sería tu prioridad Dios. Así es. Como dice su palabra, y después tu familia, y después tu iglesia, y después tu trabajo. Pero ¿qué pasa? Hacemos todo un enredo y ponemos en primer lugar al esposo o a la esposa, en segundo lugar al trabajo, al dinero, en tercer lugar la iglesia, y en cuarto acomodamos a Dios. Y cuando sucede eso, cuando te llega esa desilusión o ese desamor, o como comentaba el siervo, que te dicen, ya no te amo, ya no te quiero, estoy con otra persona, sientes que se te acabó el mundo, que ya no quieres vivir, te hundes en una depresión, lo único que quieres es decir, me quiero morir y ya no quiero vivir. Así es. Pero si somos unos hijos de Dios y somos escogidos por Dios, tenemos que luchar con nuestra propia carne, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Y si tienes hijos, por tus hijos. Así es. Porque ellos van a ser ese aguijón para ti, como lo fue el aguijón en Pablo. Para que sigas luchando y sigas luchando y sigas luchando. No te voy a contar más. Hasta ese seminario te daré, aleluya, todos los detalles. Tiene un seminario poderoso por ahí. Detalles de cómo poder salir de ese hoyo que te metió el enemigo
y tú le hiciste caso, se lo compraste y ahí te quedaste. Sí. Fíjese, hermano, miren, ese seminario. Nomás déjame comentar algo sí, más. Sí, dele. Pensé que había Nosotros como creyentes estamos dolidos, pero asistimos a la iglesia. Y digo asistimos porque asistes nada más. Te sientas, está la alabanza, adoras un rato, escuchas la prédica. Pero en la prédica, si te tocan el tema de la familia o del noviazgo, del amor, que venga enlazado, ¿qué pasa? Te duele. ¿Qué haces? Te sales. Porque si te quedas, te vas a aguantar y te vas a tragar el dolor que estás sintiendo por dentro. Como creyentes, asistes a la iglesia. Si eres una persona casada, casado, rompió ese lazo el enemigo y tú quieres restaurarte, pero tú crees que con el hecho de nada más asistir a la iglesia y escuchar palabra, te va a servir. Pero, ojo, eso es atacar a fondo. Por eso Dios nos ha dado esta revelación de hacer un taller para hacerlo paso a paso, a un nivel de uno a otro, porque como creyentes creemos que con asistir a la iglesia, escuchar palabra, salimos y decimos, ya estamos siendo restaurados y sanados. Y no es así. Y no es así. Escuchamos palabra, nos ayuda, pero necesitamos atacar el problema desde la raíz. Así es. De raíz. Porque hay mucho creyente, y lo digo por experiencia propia, que yo acudí a la iglesia, las alabanzas, gloria a Dios, sentía la presencia del Señor. Pero cuando el predicador tocaba el tema de la familia, abrázala, ámala, disfruta tu intimidad con tu esposa, tu esposo, ama a tus hijos. ¿Sabes qué hacía? Me levantaba y me salía. Saliendo de la iglesia, ¿qué crees que pasaba? A llorar. Depresión. Te vienen esos dardos del enemigo y vienen los acusadores en primer lugar. En segundo lugar, viene la depresión. Porque un demonio no viene solo, Sí, viene acompañado. Sí. Entonces va a ser un tema, Varón, y siempre, fíjate, yo me he dado cuenta que la depresión siempre va acompañada de un demonio de suicidio. porque son primos. Sí. Entonces, cuando una persona está en un estado de depresión, está pasando por un dolor, por una pérdida, por una separación, Así es. lo primero que llega, el dardo que el enemigo manda es la depresión. La depresión te encuartela, te secuestra, Te encarcela. te ata. Entonces, cuando tú estás encadenado por la depresión espiritualmente, entonces se activa un espíritu de suicidio, donde el enemigo te ministra y te dice, tú no das para nada, quítate la vida, tú no vas a ser, te dice, tú no vas a ser feliz. Viene y te susurra. Sí, te dice, no vas a ser feliz, porque el enemigo te dice, de la única manera que tú vas a ser feliz es con esa persona que te aplastó. El enemigo te dice, de la única manera que tú vas a ser feliz es con esa persona que te desilusionó y con esa persona que el diablo sabe que ya no quiere estar contigo, pero el diablo te ministra y te dice, si tú no estás con ella, tú no vas a ser feliz. Y quiero decirte que eso es una mentira de Satanás, que son difíciles estos procesos emocionales, porque la guerra de Jesús, más fuerte, la que libró Jesús no fue en el desierto, la libró en Getsemaní. Y quiero hablarte de este punto de manera breve. La guerra de Jesús en el desierto fue con Satanás. Y el Señor enfrentó a Satanás a través de la palabra. Pero ¿cómo? ¿Cómo tú te defiendes de ti mismo? ¿Cómo tú peleas con tus propias emociones y sentimientos? Sí. ¿Cómo tú eres libre de esas ataduras emocionales, de esas batallas mentales, de esas guerras infernales que se manifiestan en ese lugar llamado Getsemaní? Porque en Getsemaní te van a dejar solo. En Getsemaní te van a abandonar. En Getsemaní tus amigos te van a traicionar. En Getsemaní te va a pasar lo que le pasó a Job, que la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Hermano,
Yo publiqué en mi Facebook hace unos minutos donde yo decía que la gente que no es un verdadero adorador, adora a Dios cuando los tiempos están buenos, le es fiel a Dios cuando hay abundancia, adora a Dios cuando las finanzas están bien, no hace falta nada. Pero podemos ver un hombre llamado Job, que es un vivo ejemplo de lo que es la verdadera adoración. Porque la adoración a Dios no tiene que ver con recursos. La adoración a Dios no tiene que ver con lo que yo tengo físicamente. La adoración a Dios tiene que ver con una relación con Dios. Entonces podemos ver un Job que perdió los hijos. ¡Wow! Estamos hablando de pérdida. Y que personas, a Job le dolió este proceso. No es que no va a doler, va a doler. Pero Dios te va a dar herramientas espirituales para tú poder pasar ese dolor, para tú poder sobrepasar esa agonía, para tú poder vencer esa melancolía, esa depresión. Tú no le puedes dar cabida. Que te duela, no somos de hierro, nos vas a doler. Pero Dios nos va a ayudar a través de su palabra. A través de la vida de Job. Sí. Y de la vida de varios siervos que hemos salido adelante, que Dios nos ha ayudado y que hemos puesto también de nuestra parte, sí, para salir de ese hoyo. Varón, porque eso es así. Fíjese que Job pierde los hijos, pierde las finanzas, le da una sarna que se arrancaba con un cuesco de coco. Y como si esto fuera poco, la mujer lo abandona. La mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¡Wow! Esto era para que Job agarrara una soga y se ahorcara. Este proceso que pasó Job era para que él se matara. Era para que él mismo agarrara una soga y se ahorcara. Pero ¿sabe lo que hizo Job? Job, cuando la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete, Job le dice a la mujer, varón, hemos recibido las cosas buenas de Dios y no vamos a recibir las cosas malas. Sea el nombre de Dios bendito. Amén. Ahí es que se ve la verdadera adoración. La adoración de un hombre de Dios y una mujer de Dios no depende de algo o de alguien. No depende de lo que yo tengo o no tenga. Depende de una relación, de una vida de vivencia con Dios, de intimidad. Job pudo adorar a Dios, wow, en las profundidades del peor sufrimiento. Así es. Job pudo adorar a Dios en su peor momento. Adoró a Dios. Y cuando Job le hacía pregunta a Dios de por qué estaban sucediendo esas cosas, Job nunca maldijo a Dios. Jamás. Nunca maldijo a Dios, sino que le preguntaba a Dios, cuestionaba a Dios con cierta pregunta. Y Dios le decía, Job, cíñete como varón tus lomos. Aleluya. Yo te hablaré, te preguntaré, y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando se formaron tus huesos en el vientre de tu madre? Ay, santo. ¡Ay, ay, ay! Agárrate, que esta palabra te va a bendecir. Pero otra cosa, Sí. ministro. Dale, suelta la revelación, Mira. varón. Los que nos están viendo y los que quizás mañana nos vean, pasado mañana, dirán, sí, pero tú me estás hablando de Job. Job era alguien como tú y como yo, Así de carne es. y hueso. Así es. Tú podrás decir, sí, pero Job era como ese chiqueado de Dios. Bueno, entonces, tú no te sientes chiqueado de Dios. Ajá. Debes de analizar realmente y preguntarte, yo también soy ese chiqueado de Dios. Y si Él pudo, yo también puedo. Porque si Él Amén. también era de carne y hueso, yo también soy de carne y hueso. Así es. Si Él alababa a Dios, yo también alabo y adoro a Dios. Sí. No hay diferencia. La única diferencia es que tú le creas al enemigo sus mentiras, sus susurros, que viene y te ataca. Eso depende de ti. Así mismo es. Fíjate. Job adora en medio del proceso. Fíjate bien, algo aquí, una enseñanza muy poderosa. Sabemos que
Dios fue que metió a Job en el proceso. Porque Dios le dice al mismo diablo, ¿no ha visto a mi siervo Job? Ay, 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 ay. Oye, fue el mismo Dios que metió a Job en el proceso. Él lo promovió. Dios lo promovió. Dios lo promovió. Y el Dios que te promueve es el Dios que va a estar contigo hasta las últimas consecuencias. Aleluya. Job perdió sus amigos. A todos. Job perdió la familia. Job perdió la esposa. Job perdió los hijos. Job perdió la finanza. Pero nunca perdió su fe en Dios. ¡Wow! Uf. Ah. Nunca perdió su fe en Dios. Produjo que Dios le multiplicara a Job todo lo que había perdido. Le dio una esposa mejor. Unas hijas que eran las más bellas. Yo quisiera casarme con una de esas hijas de Job, Dios mío. Vamos a pasar ese proceso. Ay, 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 ay. Y tú podrás decir, sí, pero Job, volvemos a Job. Sí. Yo te puedo decir que el siervo que está a mi lado, y aún yo, si nos ves aquí alegres, felices, es porque ya caminamos Sí, por ese caminito, por ese desierto. sí, así Dios es. nos procesó, Así es. Dios nos ayudó y tenemos la victoria. Por Amén. eso queremos ayudarte también a ti, Así a que es. tengas victoria en tu vida. Así es. Si eres mujer, si eres hombre, Ujú. si tienes o has pasado una situación de depresión, no lo dudes. Este seminario te va a bendecir de una manera sobrenatural. Amén, yo lo creo. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Fíjense que dice aquí en el Salmo 62, dice, Dales oportunidad de que lo vean. verso 1, sí, 62. Salmo 62, escucha que dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Saltamos al verso 11 y dice, una vez habló Dios, 2 veces lo he oído esto, que de Dios es el poder. Créeme, que si en ese momento donde tú te sientes en ese hoyo de depresión, donde sientes que ya tu vida no tiene salida, donde ha sufrido una pérdida, sea cual sea, yo quiero decirte en el nombre de Jesús, que en los momentos más oscuros y en los momentos de proceso más difíciles y en el sufrimiento más tremendo, es donde debemos adorar a Dios. Amén. Porque ahí se va a mostrar nuestro agradecimiento al Señor. Porque nuestra adoración va a generar que las tinieblas se turben. Porque la diferencia está en que hay personas que sufren una pérdida o viven una temporada de desilusión y estas personas se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. Hay personas que dicen, no, si Dios no me da ese hombre, yo no le voy a servir. Job nunca le sirvió a Dios por conveniencia, ni le puso condiciones a Dios. La integridad de Job con Dios era una integridad sincera. Job mantuvo su integridad aún habiéndolo perdido todo. Te lo voy a repetir. Job mantuvo su integridad en ese tiempo de proceso. Job mantuvo su integridad con Dios porque su relación con Dios no dependía de los bienes que él poseía, no dependía de las circunstancias, sino que él, en medio del dolor que él estuvo experimentando, él adoró al Señor. Y si nos vamos al libro de Isaías, capítulo 54, Dios le habla a una mujer estéril, una mujer que había experimentado vergüenza, una mujer que había experimentado degradación, una mujer que era considerada sin el acceso de Dios, una mujer que había experimentado rechazo, porque todas las mujeres estériles en el tiempo de Israel experimentaban todo este tipo de situaciones, rechazo, vergüenza, degradación. Era considerada como una mujer maldita. Pero a esa mujer que todo el mundo rechazó, es la que el Señor le habla y le dice, regocíjate, oh estéril,
porque más serán los hijos de la desamparada que lo de las casadas, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Fíjate que mientras veían a esa mujer estéril, Dios no la veía estéril. No. Porque Dios nunca te ve conforme a la situación que tú estás viviendo en el momento. Porque tu realidad es circunstancial, pero la verdad de Dios es la mayor revelación de lo que Dios va a hacer en tu vida. Aleluya. Nunca ponga tu esperanza ni tu confianza en tu condición actual. Tu condición actual es pasajera, es momentánea, pero las bendiciones de Dios son eternas y no añaden tristeza. Entonces Dios le habla en Isaías 54 a esa mujer que experimentó vergüenza, a esa mujer que experimentó desilusión, a esa mujer que experimentó degradación, y Dios le dice: haz fiesta y celebra. Y yo me explico cómo Dios manda haz una fiesta. Háblame un poco de esto, explícame eso, varón. Dame esa revelación, porque eso me voló la chapa de los sesos. Dios manda a esta mujer a celebrar en medio de esa situación. Como seres humanos, a nuestra capacidad de humano, le puedes decir a Dios: Dios, ¿cómo me dices que haga una fiesta en mi situación? Wow. Si yo te estoy pidiendo un milagro, Arrecia, profeta, arrecia. y tú me mandas a que yo haga una fiesta, ¿por qué te lo dice Dios? Porque Él ya vio el siguiente paso, Wow. el siguiente nivel. Él nos está quedando en tu proceso, Él nos está quedando en esa barrera de que eres estéril. No, Él te dice: pasa al siguiente nivel, Sí. haz fiesta, ya festeja, ponle nombre a ese bebé. Wow. No, pero es tremendo esto, varón, porque siguiendo ahí la misma línea, Dios le dice a esta mujer: regocíjate, celebra, irrumpe. Una mujer que está en depresión, una mujer que ha experimentado quebranto, una mujer que ha experimentado rechazo, una mujer que tiene sus emociones en el suelo, una mujer que no puede levantar su cabeza de la vergüenza. Dios va y se le presenta y le dice: a fiesta. ¡Wow! Celebra, irrumpe, porque le voy a dar una sorpresa a tus enemigos. Ay, ay, ay. No, eso está. Varón, le voy a dar una sorpresa a tus enemigos. ¿Sabe algo? Que Dios no te ve como los demás te ven. Mientras que otros te ven estéril, Dios te ve multiplicado. Amén. Y cuando Dios te dice: haz fiesta y celebra, es porque Dios tiene una de pi bajo la manga. Es que Dios va a preparar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Eso es. Lo que te rechazaron, lo que te avergonzaron, lo que te denigraron, lo que te abandonaron, lo que te rechazaron, van a tener que ver que la mano de Dios está contigo. Aleluya. Van a tener que verte multiplicado aunque no quieran. Van a tener que verte bendecida. Van a tener que Así verte es. en una Amén. atmósfera. Amén. Cuando ellos te vieron abajo, Dios te va a colocar arriba. Cuando ellos te rechazaron porque estaba atrás, Dios te va a colocar adelante. Así es. Y dice el Señor: voy a enderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Entonces el Señor le está diciendo a esa mujer que está pasando por una desilusión impresionante, una mujer que está hundida en la depresión, una mujer que está hundida en el sufrimiento, en el rechazo. Dios le dice: levántate, irrumpe, prepárate, agarra tus estacas, expándete, no seas escasa, porque yo te voy a sorprender. ¡Wow, Dios mío! Eso es increíble. Cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios nos ve a nosotros en medio de la situación. Dios nos ve a nosotros multiplicados. Y esto me llama a la atención y me acuerda, ministro Jacobo, cuando Pablo, escucha esto, que esto va a bendecir tu vida, comparte esta transmisión, que Dios quiere bendecir a alguien. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Te lo voy a repetir. Regocijaos en el Señor siempre. Wow. Cuando dice regocíjate siempre en el Señor, Dios te está diciendo: regocíjate cuando todo está bien,
pero también regocíjate cuando todo está mal. Regocíjate cuando las cosas te salen como tú quieres, pero también regocíjate cuando las cosas te salen como tú menos lo esperabas. Regocíjate por las cosas que tú esperabas y no se dieron. Regocíjate por eso. Regocijado en el Señor siempre. Pero lo que más me llama la atención, que cuando Pablo le escribe a los filipenses que se gozaran, el apóstol Pablo no estaba en Cancún comiéndose No. una enchilada, No. ni marisco. ¿Dónde estaba Pablo? No. Pablo estaba en un calabozo. Ay. Cuando Pablo escribe, Pensarías que están en una fiesta. cuando Pablo escribe, la gente pensaría, wow, a lo mejor está en la playa de Mazatlán. A lo mejor Pablo dice que me goce porque a él le está yendo bien. Pablo me está diciendo que me goce porque él está bien financieramente. Señores, cuando Pablo le escribe a los filipenses, regocíjate en el Señor siempre. El apóstol Pablo estaba en un calabozo romano. Y vemos a este Pablo, que si hubiera sido un evangélico llorón, gritón, él le escribiera a los filipenses, estoy sufriendo. Vengan y sáquenme. Ayúdenme. Socórranme. No. La palabra del apóstol Pablo era una palabra de activación. No importa cuál sea tu situación, regocíjate siempre en el Señor. Y el apóstol Pablo, cuando le dice a los filipenses, regocíjate, el apóstol Pablo estaba en una cárcel de máxima seguridad. El apóstol Pablo estaba en un calabozo cuando le dijo a los filipenses que se regocijaran en el Señor. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios te está mandando a adorar ahí en ese sufrimiento. Amén. Dios te está mandando a que lo adore en medio de ese dolor. Dios te está mandando a que lo adore en medio de ese quebranto. Dios te está mandando a que lo adore en medio de tu proceso. ¿Sabe por qué? Porque tu adoración va a activar que las palabras y las promesas de Dios se activen sobre tu vida. Porque mientras te esté quejando, mientras te esté cuestionando a Dios, mientras esté poniendo pretexto, mientras te esté quejando por la situación, Dios no va a obrar en tu vida, porque Dios va a decir, todavía no califica. Así es. Tu adoración en medio del dolor y del sufrimiento es lo que va a generar. Mi sierva ha sido aprobada. Mi siervo ha sido aprobada. Prueba superada. Wow. Dice la palabra que adores en espíritu. En espíritu. Porque la carne es la que se está doliendo. La carne es la que se está destrozando. Sí. La carne es la que te tienen en ese hoyo, en ese piso. Pero dice la palabra en espíritu. Y el espíritu adorará en verdad. Así es. Fíjate bien. Recuerda el tema de este seminario que lo vamos a estar llevando a cabo. Vamos a estar orando a Dios para que Dios cree las condiciones, el lugar. Yo sé que este seminario lo vamos a llevar a diferentes estados de México. Así es. Porque hay personas que todavía han pasado años y no han podido superar una relación, una ruptura de una relación. Así es. Porque están atados emocionalmente a esa persona y todavía no han podido rehacer su vida, no han podido comenzar de nuevo, no han podido darse una oportunidad porque entienden que si esa persona no está con ellos, creen que ya el mundo se acabó. Señores, yo le decía a mi hermano Jacobo, cuando se va cucharita es porque Dios va a traer el cucharón. Aleluya. Otra cosa, hay personas, platicaba con el siervo hace rato, si tú eres una mujer o un hombre que no fuiste deseado, que tienes aún problemas de rechazo, que eres una mujer o un hombre que fue producto de una violación, créeme, hay muchísimas personas así, pero no lo expresan porque creen que van a ser señalados o criticados. Nosotros te damos la oportunidad de que participes de este seminario porque también se tocará ese tema, porque ese tema también es de la misma raíz. Sí. Estamos hablando de depresión, de que no te aceptan, de que si la sociedad,
de que si tú mismo te culpas de decir yo no debía haber nacido porque fui producto de una violación o soy producto de no ser un hijo deseado. Wow, tremendo. ¿Sabes que en los cultos evangelísticos no se tratan estos temas? Los cultos evangelísticos esconden estas cosas, y por eso hemos sido tocados por el Señor. Porque miren, como le decía mi hermano Jacobo, si él y yo estamos de pie hoy, es porque somos producto de un milagro de Dios. Amén. Porque fuimos quebrantados, fuimos procesados en muchas áreas de nuestra vida. Pudimos experimentar pérdidas, rechazos, desilusiones, donde pensábamos que no íbamos a salir de ese hoyo, donde pensábamos que ya todo se había terminado. Y hemos entendido de parte de Dios que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Así es, amén. Que Dios es un Dios de nuevo comienzo. Lo primero que tú tienes que entender, que tienes que tener amor propio. Así es. Si tú no te amas a ti mismo o a ti misma, tampoco vas a amar a nadie. Y amarte a ti mismo o a ti misma significa tú entender que tú tienes valor, que por ti se pagó un precio en la cruz del Calvario, que tú no eres cualquier cosa, que tú no eres un objeto ni un juguete de nadie, que tú eres una princesa y eres un príncipe de Dios. Así es. Y Amén. que ninguna persona que no te valora, que no te ama, tampoco te merece. Así es. Se lo voy a repetir. Así. Quien no te valora, quien no te respeta, quien no te honra, quien no te desea, quien entiende que no te necesita, pues no te merece. Así es. Tú tienes que darte valor propio y tener dignidad, porque las iglesias están llenas de personas con una autoestima muy baja. Mucho. Nosotros te vamos a ayudar a través de la palabra. Sí. No es terapia, es bajo la La palabra. palabra de Dios. Ayudarte a todas esas ataduras que tienes del alma, ayudarte a cortar, a cerrar puertas. ¿Para qué? Para que lo que ya está escrito en tu libro se empiecen a cumplir. Así es. Porque antes de que tú nacieras, ya estaba un libro de tu vida Así- escrito en los así cielos. es. Así que no aborte el propósito de Dios. De que Satanás lo conoce, Ujú. porque él era un querubín. Él Así era es. un privilegiado de Dios. Él conoce nuestros libros y lo que está escrito en ellos. Por eso todos los días anda como león rugiente, buscando cómo devorarnos, porque Él conoce nuestros propósitos. Y vas a tener ese tiempo de liberación. Te vamos a ayudar bajo la palabra, con ministración y con tus propias palabras, con tu propia boca, a cortar esos lazos y a cerrar esas puertas. Correcto. Para que llegue esa bendición que está escrita en el libro de tu vida, de tus obras y de tus bendiciones. Aleluya, tremendo. Ese va a ser un seminario que va a desatar una liberación impresionante, una restauración total en el alma de las personas. Así es. Porque hay portales que se abren por medio del pecado, que Así si no es. cerramos esos portales, entonces no vamos a poder vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria, sino que se van a activar maldiciones, se le va a dar acceso a demonios que penetren por medio de esa puerta que se le abren. Y yo quiero decirte que este seminario nos va a ayudar a cerrar puertas, a cerrar portales. Ese seminario nos va a ayudar a que podamos tener una restauración y una liberación total de nuestra alma, una sanidad interior de nuestro corazón. Este seminario te va a ayudar a que te pueda valorar. El Señor dice a esta mujer estéril, regocíjate. El apóstol Pablo también dice, regocijado en el Señor siempre. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué el Señor manda a que se gocen en medio de esa situación? ¿Sabe por qué, varón? Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Ay, ay, ay. Te lo voy a repetir. Recíbelo. Porque el Señor te manda en esos momentos tan difíciles, en esos momentos cruciales, en esos momentos de traición, en ese momento de rechazo, en ese momento de desilusión, donde se te van las ganas de vivir, las ganas de compartir, las ganas de hacer nuevas amistades, las ganas de conocer nuevas personas. Si una puerta se te cierra, cree que Dios te va a abrir 100. Si entendiste que has perdido algo, créeme
que Dios te dará cosas mejores. Esto fue lo que hizo Dios con Job. Job perdió hijos, Dios le dio hijos mejores. Su esposa lo abandonó, Dios le dio una esposa mejor. Entonces, todo lo que viene de parte de Dios después del proceso son bendiciones, y estas bendiciones van a ser eternas. Estas bendiciones no van a ser momentáneas. Y no estamos hablando de roturas matrimoniales, para que no se confundan. Así es. Porque nosotros somos de lo que decimos y predicamos, que Dios es un Dios de restauración, que Dios restaura matrimonio, que Dios liberta, que Dios transforma. Pero también entendemos que hay relaciones tóxicas donde la única solución está en el rompimiento. Que haya un rompimiento y una liberación total del alma, porque ya son relaciones que no aportan, que no van para ningún lado, que están dañadas, que están deshechas, que están quebrajadas y se tornan tóxicas. Entonces el Señor, a través de este seminario, nos va a dar las herramientas espirituales necesarias para nosotros poder romper con esas ligaduras del alma, y que nosotros podamos entender, que tú puedas entender que tu felicidad, que tu paz emocional no depende de algo ni de alguien, sino que depende de Dios. Y quiero recordarte que el gozo del Señor es tu fortaleza, porque el Señor en todos los momentos manda a regocijarse, porque sabe que si tú te dejas robar el gozo del enemigo en medio del proceso, el enemigo te estará robando la fuerza. Varón, eso está profundo. Me lleva a la palabra cuando Jesús le dice a Simón, el primero le cambia el nombre, ya no te vas a llamar Simón, sino Pedro. Pero más adelante, ¿qué pasa? Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte. Sí, como a trigo, wow. Y porque Simón le dio derechos legales a Satanás, tenía el derecho, porque Dios es un caballero, y permitió. Pero viene lo tremendo. Wow. Jesús le dijo, pero he orado al Padre para que tu fe no te falte y la compartas con los demás. Wow. Y levantes a los demás. Y restaure. Eso es porque estamos hablando de restauración. Así es, así es. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pedro tenía todavía una cuenta pendiente, una puerta abierta, que tenía que cerrar. Y como no se cerró, por eso el enemigo tuvo el derecho de zarandearlo. Pero ojo, por eso Jesús dijo, he orado por ti. Y nosotros vamos a orar por ti y te vamos a ayudar a que sanes y cierres esas puertas. De esa palabra que usted ha dicho, me llama la atención que cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado al Padre, no para que no te dejen de zarandear, es para que en medio de ese de ese proceso, tu fe no falte. En ningún momento Jesús le dijo a Pedro, he rogado al Padre para que no te zarandeen. No. Te vengo a decir que te van a zarandear. Así es. Dios va a permitir que te sacudan como el trigo. Pero Dios estará contigo para activar tu fe en medio de ese proceso, para que tu desánimo, para que no te llegue el desánimo, para que el desaliento no te arrope, para que tú entiendas que en medio de ese sacudimiento, porque nos van a sacudir como a trigo. Así es. Como trigo vamos a ser sacudidos. Pero vengo a decirte que Jesús ha rogado al Padre para que en medio de ese sacudimiento tu fe no falle. Hemos sido sacudidos como trigo, pero en medio de ese sacudimiento nuestra fe ha aumentado, nuestra fe ha crecido, nuestra fe se ha multiplicado y hemos entendido que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para salvación y para vida eterna. Wow. Así que vengo a decirte que si tú crees que no vas a ser zarandeado, te equivocaste. Todos vamos a ser zarandeados. Todos vamos a pasar por desilusiones en la vida. Pero Dios nos ha dado herramientas espirituales para que nosotros podamos sobrepasar esos procesos difíciles. La gente no ve a nosotros en aviones, no ve en plataformas, no ve en eventos grandes,
no ve que estamos siendo usados en toda la República Mexicana, que Te Dios ve feliz. nos ve feliz, que estamos, hermanos, para la gloria de Dios, siendo usados por el poder de Dios. Pero varón, y cuando nos encerramos en ese cuarto, cuando llegan los ataques, cuando llegan los dardos del enemigo, cuando se activa esa guerra espiritual, hermano, y en medio de esa guerra es cuando más oración te piden. Sí. La gente empieza a hablarte por mensaje. Varón, ora por mí. Pero el varón está de rodillas llorando. ¿Acaso usted cree que no somos zarandeados? Sí, somos zarandeados. Somos zarandeados. Hermano, yo he tenido que con el corazón roto, oye, te voy a abrir mi corazón. No sé por qué. No me gusta hablar. Espera lo mejor para el taller. Espéralo. Sí. No, lo vamos a esperar para el taller porque no voy a meterme en aguas profundas. Solamente le quiero decir que los predicadores lloramos. Sí. Que los predicadores pasamos desilusión. Que los predicadores a veces necesitamos que alguien ore por nosotros. Y somos los más señalados. Y somos los más acusados, los más atacados. Siempre he entendido que el diablo no ataca a quien no está dando fruto. Así es. Al árbol que da fruto es que le entran a pedrar. Hasta en la misma iglesia, das palabra y los mismos que están recibiendo te están atacando y te están señalando. Dios mío, eso es increíble, varón. Lo has vivido y lo he vivido. Varón, eso es tremendo. No podemos hablar algo que no hayas vivido. Que no hayamos se habla de lo que se vive, se predica así de lo que se vive día a día. Eso es así, varón. Me llama mucho la atención porque en medio de desilusión que nosotros experimentamos como siervos de Dios, como hombre de Dios, experimentamos, Jacobo, momentos duros, experimentamos situaciones difíciles. Y cuando estamos experimentando eso es cuando más gente te escribe por WhatsApp. Sí. Varón, ore por mí que ya no aguanto esta prueba. Pero el predicador está ahí con la mano diciendo, Señor, no me suelte. Mire, batallando. Te voy a hablar, te voy a decir algo. Nosotros como predicadores, que estamos siendo usados por todos los estados de México donde Dios nos envía a llevar su palabra, la gente recibe liberación, la gente recibe sanidad. Bueno, ayer el pastor donde estábamos ministrando tenía el corazón que le latía a 60, casi no podía respirar, y la palabra, hermano, una palabra de fe, el corazón se activó a 80 y hasta el color le cambió. Estamos siendo usados por el poder de Dios, estamos viendo señales, liberaciones, gente salvada. Pero nosotros los predicadores, llega un momento de tantas batallas, de tanto ataque, porque las luchas se concentran en los predicadores, que estamos sacudiendo el pueblo, que Dios está haciendo cosas grandes. Tenemos la mano levantada así. Señor, no me suelte. Señor, ayúdame. Señor, sácame de esto. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y ahí empiezan el mensaje. El varón, ore por mí que no sé qué hacer. Ahí empiezan los WhatsApp, las llamadas. Y he tenido que agarrar llamadas, varón, con el corazón partido en 1000 pedazos. Y con una mano orando y con otra con hablando. una mano así. Si Dios te va a dar la victoria. Pero yo no sé qué va a pasar conmigo. Alaba. Las atmósferas del pastor de ayer. Wow. Antes de la palabra, la atmósfera para él era negra. Cuando se le da esa palabra y él la recibe por fe, su atmósfera cambió. Así es. Su color, su manera de hablar, su manera de moverse. Los latidos. Al día de hoy, haciendo chistes. Wow. Tremendo. Eso no es el poder de Dios. Y tú podrás decir, es que no se puede. Todo es por cuestión de fe. Sí. La fe te activa tu milagro o te activa realmente, mira, tu caída. Sí, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso nació en el corazón de Dios este seminario bíblico para que personas sean restauradas en sus emociones. Porque hay personas que tienen la Biblia, asisten a la iglesia, pero tienen su vida desalineada, tienen ataduras emocionales, están pasando por momentos bien difíciles, por desilusión. A veces van a la iglesia y es como esa carga, es una batalla, es una guerra. Y queremos de parte de Dios ayudarte. Queremos en el nombre poderoso de Jesús
decirte que con Dios se puede y no con nuestra fuerza. Queremos ayudarte a través de la palabra de Dios, que es lo fundamental, y a través de nuestra vivencia, de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado en la trayectoria de este camino, todo lo que hemos vivido, desilusiones, rechazo, críticas, murmuraciones, hemos sido perseguidos, pero por amor a Dios y porque Dios nos ha sostenido, estamos de pie por la gracia y la misericordia de Dios. Y queremos decirte que tú también puedes salir de ese hoyo de depresión, porque nuestro Dios es un Dios de restauración. Queremos ayudarte en el nombre de Jesús a que tú puedas restaurar ese corazón que ha sido herido, que ha sido partido en 1000 pedazos, que se te han ido las ganas de vivir, el deseo de seguir. Dios te dice, yo tengo un nuevo comienzo, yo tengo cosas mejores que las que tú has perdido, yo tengo cosas maravillosas para ti, cosas poderosas. Así que el desaliento va a llegar, pero en medio del desaliento el Señor te dice, regocíjate, gózate, porque aunque otros te ven estéril, dice el Señor, yo te veo multiplicado. Y haz fiesta. Haz fiesta y celebra en medio de tu proceso. ¿Sabe por qué? Porque esta celebración y este regocijo va a provocar que las tinieblas se turben. Y el diablo que quería verte quizá llorando, el diablo que quería verte quizá lamentándote, el diablo que quería verte derrotado, el diablo que a pesar de las circunstancias que tú estás viviendo, el diablo pensó que tú ibas a estar en el suelo, que te iba a estar arrastrando, que iba a estar llorando, que iba a estar sin deseo de vivir. El Señor te dice, regocíjate, porque ese diablo no se va a dar el gusto de verte derrotado. Regocíjate porque el diablo no se va a dar el gusto de verte arruinada. Dios tiene cosas mejores que las que tú has perdido, porque las bendiciones de Dios son las que enriquecen y las que no añaden tristeza. Hoy tú estás quizá pasando por una pérdida, por una desilusión, pero eso es pasajero, eso es momentáneo. Dios va a permitir que te conectes con personas nuevas, con nuevas amistades, con nuevos amigos, con personas que te aporten a tu vida espiritual, no personas que te estanquen. Hay veces que tú lloras por algo que tú has perdido y no has entendido que ha sido Dios que te lo ha quitado. Así es. Porque hay personas que cumplieron un ciclo en tu vida y después que ese ciclo se cumple, Dios te la quita del lado para que tú sigas avanzando, sigas creciendo, te siga multiplicando, te siga expandiendo. Entonces, hay veces que tú estás llorando por una pérdida, porque es tanto el sufrimiento, el dolor que se activa cuando tú no le das cabida al gozo del Señor para que te fortalezca, que el enemigo te pone una venda en los ojos y empiezas tú a mirar lo que perdiste, pero Dios quiere que te enfoque en lo que está más adelante, porque lo que está más adelante es mucho mejor que lo que dejaste atrás. Como dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo hacia la meta, hacia lo que está delante. O sea, el apóstol Pablo sabía que habían cosas que había que dejarle en el pasado. Así es. Tú no puedes vivir arrastrando esa desilusión del pasado. Tú no puedes estar arrastrando esa cadena. Tú no puedes estar viviendo con esa herida de ese hombre que te abandonó. Tú no puedes estar arrastrando esa herida de esa mujer que te rechazó. Tú tienes que dejar eso en el pasado y extenderte a lo que está delante. Suéltela, varón. No puedes tener ese velo hebreo saliendo de Egipto, porque el pueblo cuando salió de Egipto decía, mejor regresemos. No importa que comamos ese caldo de piedras, caldo de cebollas, caldo de ajo, pero regresémonos. No puedes seguir con ese mismo velo, no puedes seguir con ese velo de no creerle a Dios las promesas. Así Aún es. viendo caer el maná, no le creían y le exigían, queremos carne. Así El es. Señor les da carne, no satisfechos, siguen no creyendo. Así es. No seamos de ese tipo de velo hebreo que no le cree a Dios. Así es. Fíjate que el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Y este seminario que vamos a levantar de un taller de liberación para cerrarle puerta al diablo, para cerrarle puertas y portales que han sido abiertos por causa de un descuido espiritual, porque todo en un momento determinado hemos cometido errores. ¿Quién no lo ha cometido? Todos. Todos en la vida hemos cometido errores. Los predicadores que tú no ves en plataforma, que nos ves gozando, nos danzando, siendo usados por Dios, hemos aprendido a cerrar esos portales. Hemos aprendido a poner límite y hemos aprendido a desligarnos de esas ataduras del alma para poder servir a Dios con un corazón limpio, con un alma limpia y pura delante de Dios. Y esto solamente se efectúa a través de una restauración y de una sanidad interior. Entonces, como te decía ahorita, el apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que quedó detrás, ahora yo me extiendo hacia la meta, hacia lo que Dios tiene hacia adelante. Si te sigues enfocando en el pasado y sigues arrastrando esas heridas del pasado, esas desilusiones del pasado, de que no me quieren, de que me rechazaron, va a vivir con esa angustia, con ese dolor y con esas heridas y nunca va a poder ser libre. Tienes que extenderte y tomar las promesas de Dios. Las promesas de Dios que están en su palabra, que son para ti, que son para mí, van a desintegrar esas maldiciones que tú has venido arrastrando, esas puertas que tú has venido abriendo, ese rechazo, esas desilusiones. Las promesas de Dios van a desintegrar como polvo, porque la palabra de Dios es dinamita espiritual. Y la vigencia. Y la dinamita explota y hace polvo, hace triza. Todas esas fortalezas mentales, todas esas guerras mentales, para que nos podamos extender a lo que Dios tiene hacia adelante. Recuerda siempre que lo que quedó atrás nunca será mejor que lo que Dios tiene para ti hacia adelante. Pero hay que avanzar, escúchame bien, hay que avanzar y hay que seguir la meta, como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aunque andes con una Biblia, aunque vayas a los servicios, aunque vayas a los cultos, tú sabes que hay cosas que tú tienes que derribar. Hay portales que han sido abiertos que hay que cerrar. Y ese es el propósito de ese taller de liberación, es que se produzca una restauración. Y recuerda que una de las almas más poderosas que Dios te ha dado es el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y después del gozo, una de las herramientas es el amor propio. La palabra del Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes que amarte, tú tienes que valorarte, porque si no te amas y no te valoras tú mismo, entonces nadie lo va a hacer. Si tú eres una persona que tiene una baja autoestima, la gente va a jugar con tus emociones, la gente va a jugar con tus sentimientos, la gente va a creer que tú eres un relajo, que te puede usar cuando le dé la gana, que te puede agarrar cuando le dé la gana, que te puede soltar cuando le dé la gana y que tú eres un trapo, un ping-pong o un juego. No, tú no eres un juguete de nadie. Tú eres una sierva de Dios, tú eres un siervo de Dios que merece respeto, que merece ser feliz, que merece ser amado y respetado por la persona correcta. Ese es uno de los problemas, que cuando nos conectamos con las personas incorrectas, queremos esperar de esa persona lo que no pueden darnos. ¿Por qué? Porque son incorrectos. Y las personas incorrectas nunca. Estamos en un en vivo y empiezan a llamar. Gloria al nombre del Señor. Pero, varón, ¿qué pasa cuando alguien te dice de lo que hemos hablado y te dice, pero yo no he tenido ninguno de esos problemas? Pero quizá Dios te está preparando. Pero sí, tengo estos problemas, pero no tengo esta puerta abierta. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué no tengo, mis finanzas no fluyen si yo no he robado, no tengo una puerta abierta? Yo no he sido feliz si yo no he engañado a nadie, yo no he lastimado a nadie, no tengo una puerta abierta.
Hay casos que dicen, pero yo no tengo puertas abiertas, pero la palabra nos dice que por generaciones. Y te vamos a ayudar también a cerrar esas puertas que tus generaciones de arriba Maldiciones generacionales. te dejaron a ti. Wow. Sí, es correcto, varón. Hay cosas que le suceden a la persona y ellos nunca lo cometieron. Vas al banco, Pero arrastran maldiciones. vas al banco, sacas tú un préstamo, pero si tú te mueres, quien queda responsable son tus hijos. Tus hijos. Y van a embargar la casa de tus hijos, Ujú. porque hay un derecho legal. Hay un derecho y tiene que ser cortado de Así raíz. es, así Entonces, es. la visión de este seminario bíblico es sacar de raíz esas maldiciones generacionales para que pueda vivir una vida de fluidez espiritual, para que pueda sentir esa paz interior que Dios nos da a través de su palabra, para que podamos experimentar el verdadero gozo, el verdadero amor y la verdadera felicidad. Cuando alguien te cuestiona y cuando alguien te pone condiciones para amarte, para quererte, eso no es amor. Eso se llama manipulación. Quizás tú entiendes que hay alguien que supuestamente te ama y no te ama, lo que está jugando contigo y lo que está haciendo es manipularte. Entonces, cuando tú eres manipulado por una persona que sabe que tú eres débil con ellos, si tú no pones un paro, esa persona te va a meter en un hoyo de depresión donde solamente la mano de Dios te va a sacar. Porque son momentos duros y cruciales. Hermano, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Vamos a ponerle fecha. Sí, Mayo, junio. junio. Va a ser en junio, pero no sabemos todavía la ciudad. ¿Dónde vamos a arrancar? Ok, junio. ¿Cómo está tu agenda? ¿Por cuántas horas es ese seminario? Cuando es un seminario así, o un taller así, es de 2 a 3 días. O de 2 a 3 días. Porque no puedes ayudarle a una persona con un par de horas, no. Ya. Porque se trabajan bloques. De etapa en etapa. Son bloques. Para ir cerrando portales. Así es, son bloques. Sí, correcto. Son bloques. Ujú. Yo los he trabajado, los hemos trabajado con algunas personas. Se da un break, se da comida, se da alimento, para que las personas también digan, no, ¿y qué voy a comer? Se va a hacer un seminario o un taller totalmente diseñado para ti, donde no te vas a tener que preocupar de que voy a tener que salir para comprar un alimento. Ahí nosotros nos vamos a encargar de que también tengas tu alimento para tu cuerpo y como para tu espíritu. Así es. También se va a tratar el tema en este seminario. Es un tema que no se habla en las iglesias, pero es muy importante porque es uno de los portales que más el diablo usa. Se va a tocar el tema de cómo cerrar portales a través de las relaciones sexuales indebidas. Agárrate. Eso va a estar. ¿Cómo se abren portales a través de las relaciones sexuales de manera indebida cuando se tienen relaciones sexuales? No, espérate. En las relaciones sexuales tú puedes creer, tuve una relación sexual con un hombre y bueno, fue con un hombre. Sí, pero espérate, él trae una red porque él te va a transferir con las otras personas que él estuvo. Wow. Y con las personas que él estuvo, los demonios que estaban en esas personas se van transfiriendo. Sí. Y ya no son demonios, son legiones. Legiones. ¿Y por qué a veces el cambio en la persona? Porque las transferencias, eso es lo que hacen. Hasta el carácter. Por eso, Sí. es a lo que voy. ¿Por qué dices tú, por Wow. qué tengo yo un cambio si yo no soy así? Ujú. Si yo no mentía, si yo no robaba, si yo no decía maldiciones, ¿qué fue lo que me hizo cambiar en mí? Sí. Son las transferencias. Esas son las transferencias. Y esas transferencias se producen a través de las relaciones sexuales Así indebidas. Cuando se tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera de una relación pública, porque el problema no es tanto
un papel cuando se hace a escondida. Porque cuando tú presentas de manera pública una pareja, ya está aprobado delante de Dios. Claro que por la ley hay que alinearse y hay que firmar papeles para todo, para estar de acuerdo con ciertas normas en la tierra. Pero cuando se habla de relaciones sexuales incorrectas es cuando se hace de manera escondida, secreta. Entonces, por engaño. Entonces, las relaciones sexuales fuera de una relación correcta, como manda el Señor, abre portales. Y hay transferencia demoníaca, se transmiten demonios. Siervo, y tú podrás pensar, pero no es, o sea, ¿cómo puede ser eso verdad? Y eso es así. Pero en la palabra nos enseña que la lucha no es contra carne ni sangre. Así es. Entonces, si vamos a escudriñar la palabra en ese seminario, en ese taller, para que también puedas ser libre de esas transferencias que han llegado a tu vida. Por eso hay los cambios de personalidad, porque son cambios de personalidad. Así es. Sí, hay personas que antes de entrar a una relación con X persona, tienen un carácter pasivo, son personas como afables, y cuando se producen esas relaciones sexuales de manera indebida y se producen esa transferencia demoníaca a través de las relaciones sexuales, esa persona cambia de actitud, cambia de carácter, y esa persona que era pasible se convierte en un demonio. ¿Por qué? Porque hubo transferencias. Y no nada más de esa persona, sino con las otras personas que él estuvo o ella estuvieron. Entonces, es una red. Entonces ahí en ese seminario se va a enseñar y a impartir de cómo se cierran esas puertas que se abren a través del sexo. Cómo se cierran esas puertas y esos portales espirituales, y cómo somos libres de esa transferencia por medio de renunciar, de cortar, de tú desligarte. Si tuviste relaciones sexuales de manera incorrecta, tú tienes que cerrar ese portal, cerrar esa puerta y pedirle al Señor que te desligue tu alma de esa persona, porque se quedan lazos, cadenas. Entonces esa cadena hay que cortarla, porque si no se corta, entonces tú vas a estar atrapado. Aún tú no estando con esa persona y esa persona estando con otra persona, tú vas a querer buscar a esa persona. Esa persona llegará un momento en que te rechaza, pero va a llegar un momento en que te va a buscar. ¿Por qué? Porque hay una línea que no ha sido cortada. Entonces, ahí en ese seminario de liberación interior, de sanidad interior, vamos a impartir de cómo cortar de raíz con esa transferencia demoníaca, cómo cortar de raíz esas maldiciones generacionales, cómo ser verdaderamente libre a través de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y ya que estamos en eso de las relaciones sexuales, creo que también sería adecuado meter el bloque de pornografía. Exacto, tremendo. Porque van de la mano. Así es. Porque es ese bloque, ese portal es muy fuerte. Ahorita, en la actualidad, el otro día estaba checando, hasta niños de 8, de 10 años ya ven pornografía. Atado por la pornografía. Niños, o sea, esto no tiene un nivel o digamos un parámetro de decir, no, nada más cierto tipo de personas, no. Ya te habla de niños, adolescentes, te habla de policías, te habla de predicadores, te habla de evangelistas, te habla de, en general. Sí. En general. Inclusive, ya que tocaste el tema de la niñez, fíjate que hay niños que son hijos de padres cristianos con una reverdía increíble. Veo niños que le dan hasta golpe a sus padres. Y esas son cosas, lazos demoníacos que también hay que cortarlos. Porque hay padres que son evangélicos, que no saben corregir a sus hijos, que no lo saben disciplinar. Hermano, es un desorden. No,
ha entrado Wow, es un desorden. una atmósfera Ministro, es algo increíble. de odio, Ujú. de auto-odio, Sí. de rechazo, Ujú. de no ser aceptado en la sociedad. Sí. Podemos Es que- ver, podemos ver también padres que se dejan manipular de los hijos. Ay, sí, sí. Ahora yo he visto entre familias cristianas que los hijos son, que le dicen a los padres qué es lo que se tiene que hacer en la Así casa. es, así es. Si usted está en esa condición, usted necesita liberación. Así es. Si Necesitas usted ese es taller. permisivo con sus hijos y le deja hacer lo que ellos le da la gana, yo creo que usted necesita liberación. Porque la palabra del Señor dice que hay que corregir a los hijos con vara de hierro. Cuando habla de vara de hierro es correcciones fuertes, disciplina fuerte. Podemos ver que los hijos hay que comprarle una tablet y un celular y ponerle internet. Ujú. Y duran 24 horas los hijos con una tablet, con un celular. Y cuando los padres le quitan el celular, ahí se armó la del diablo. Eso es un tormento y un torbellino que hasta que no le den el celular o la tablet, eso es maldición a los padres. Le lanzan objetos a los padres, Sí. le echan maldiciones a los padres. Fíjese cómo se están criando los hijos de los cristianos, varón. Y ya que tocas el tema de los padres e hijos, te voy a soltar otra. En ese mismo taller se va a tocar el tema de la bendición del padre y la madre. Dime, ¿cómo es eso? Nosotros quizás hemos sido rechazados por nuestros padres y ahí vas a tener también esa sanidad. Sí. Vas a soltar lo que está grabado en tu chip, Ujú. en tu memoria, de los golpes, del rechazo, del maltrato que hicieron tus papás contigo. ¿Y cómo Es se la libera? bendición del padre y la madre. No, y cómo se ese libera, está tremendo. cómo se liberan esas raíces de amargura a través del perdón. Así es. Yo Así viví es. una situación así. Yo, cuando vengo a Cristo, yo era enemigo de mi papá. Mi papá entraba por una puerta y yo salía por la otra. Yo no podía, yo cargaba un odio hacia mi papá, Ujú. que yo no podía, yo no soportaba ni siquiera verlo. Y después que el Señor llega a mi vida, yo recuerdo que yo estoy orando, Jacobo, yo estoy orando, y cuando estoy orando, escuche bien, hermano, cuando estoy orando, después de unos días de rompimiento, en un ayuno de 40 días hasta las 6 de la tarde, me metí en ayuno de 7 días, de 3 días directos. Había veces que yo perdía la noción del tiempo. Yo entraba en un ayuno, me acordaba el día que entraba, pero me pasaban las horas y el tiempo, porque en ese tiempo ni siquiera celular tenía. Y ahí se pasaban las horas en la presencia de Dios. Y a mí hasta se me perdía la noción del tiempo. Y como perdía la noción del tiempo, yo decía, Señor, tú sabes cuándo voy a entregar el ayuno. ¿Y sabes cómo Dios me revelaba? Yo estaba en una revelación donde el Señor me daba comida y alimento. Ya yo entendía que tenía que entregar el ayuno, porque yo perdía el tiempo. Wow. Y recuerdo que en ese tiempo de oración, de intimidad con Dios, yo estoy orando a Dios, pero soy enemigo de mi papá. Sí. Oiga, varón, Eso pasa. yo estoy orando al Eso Señor pasa. y estoy adorando a Dios, Ujú. pero tengo una raíz de amargura, tengo un dolor que llevaba incrustado en el corazón, de odio, de rechazo hacia mi papá. Mi papá me tuvo muy joven, mi papá era un adolescente cuando me tuvo con mi mamá. No me da pena decirlo, pero mi papá conoció a mi mamá en un cabaret. Yo vengo de una relación totalmente disfuncional. Yo vengo arrastrando cosas y situaciones que solamente he sido libre por el poder de Dios. Y para resumir, todas esas cadenas fueron rotas a través del perdón, de la oración y de una relación con Dios, donde me pude ganar a mi mamá para el Señor, me pude ganar a mi papá para el Señor. Y cuando yo estoy orando, yo escucho la voz de Dios que me dice, Jacobo, tienes que ir a pedirle perdón a tu papá. Y yo, ¿qué? Yo me espanté, yo estaba en una devoción con Dios así, levantando la mano, y estaba, te adoro, Señor, y sentí esa presencia.
Pero cuando Dios me dijo, tienes que ir a perdonar, yo, ¿qué? Se me hizo un nudo, varón. Claro. Se hizo Porque un no es nudo, fácil. se hizo un nudo en mi No es corazón. fácil. Ahí se fue el gozo que tenía, se fue la devoción y adoración. Y, Señor, ¿cómo voy a pedir perdón? Si siento odio, siento raíz de amargura, yo no puedo perdonarlo. El Señor me dijo, como yo te he perdonado, tú tienes que perdonar. Porque si no lo perdonas, tú tampoco serás perdonado. Así es. Esto fue algo incómodo. Varón, esto fue algo tremendo. Yo salí corriendo, buscando a mi mentor. ¿Sabe que cuando uno se convierte a Cristo por primera vez, siempre Dios le pone un mentor? Sí. Le pone esa persona que te encamina, que te ayuda. Yo fui ante mi Está mentor pendiente. y le dije a mi mentor, tengo un problema. Y me dice el mentor, ¿qué pasó? Yo estaba orando en el altar. Yo tengo años enemigo de mi papá. No le hablo, no le piso su casa. Y Dios quiere que yo vaya a pedirle perdón. Y el mentor mío se sonríe y me dice, si tú no lo perdonas, si no va donde él y te pone a cuenta, tú no vas a ser perdonado. Así es. Le dije yo a mi mentor, ¿tú me acompañas? Me dijo, claro que sí, yo te acompaño. Hermano, yo me paré frente a la puerta de mi papá y mi papá abrió las verjas de la casa. Y yo me paré de afuera, así. Yo estoy así, ¿sí? Los brazos cruzados, yo estoy así. A ver cuál va a ser la reacción, porque yo quiero que él ni siquiera me abra la puerta para yo decirle, Señor, viste, le fui a pedir perdón y no quiso, me voy. Y yo me quedé así. Y mi papá lo primero que hizo fue abrir la verja y abrir los brazos y decirme, ven mi hijo. Y yo entré a la casa de mi papá. Varón, nunca le había besado la mano a mi papá. Y lo primero que hice cuando entré a la casa, porque sentí el respaldo del Espíritu Santo, yo le dije, bendición papá. Sí. Amén. Cuando le dije, bendición papá, él me dijo, Dios te bendiga, mi hijo. Y eso desató un rompimiento. Así es. Varón, eso Así desató un rompimiento. Eso es así. Y yo le dije Se a mi desata. papá, yo quiero decirte que yo estoy siguiendo a Jesús y Jesús no quiere que yo esté enemigo tuyo. El Señor quiere que nos perdonemos, que saquemos todo eso que llevamos dentro y yo quiero pedirte perdón. Y mi papá me dijo, no, perdóname tú a mí, varón. Wow. Qué tremendo. Recuerdo que nos abrazamos en un mar de lágrimas. Y cuando nos abrazamos en ese mar de lágrimas, hubo una liberación, tanto en la vida de mi papá como en mi vida personal. Y hasta el día de hoy de ese rompimiento, mi papá fue la primera persona que yo discipulé. Wow. A mi papá yo le daba estudio bíblico. ¿Y sabe qué entendí, Jacobo? Wow. Ya que estamos en esta atmósfera, te Wow. faltó uno. Estamos compuestos por cuerpo, por alma y por espíritu. El cuerpo es el que tú ya soltaste la palabra de perdón. Sí. Dios ya te perdonó el alma. Ujú. Pero te falta a ti perdonarte, Sí. porque es tu espíritu. Y sería un buen momento para que Yorkie se perdone. Amén. Es decir, Yorkie, Yo Yorkie, perdono. yo Yorkie, Yo Yorkie. yo, vamos a Yo. hacer el acto. Yo Yorkie, Yo Yorkie. me perdono Me perdono por el odio por el odio que tenía que tenía hacia mi padre. hacia mi padre. Soy sanado, Soy sanado, soy liberado soy liberado en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Dios ya me perdonó, Dios ya me perdonó. ya saldó esta cuenta, Ya saldó esta cuenta. esta deuda. Esta deuda Queda cancelada queda cancelada en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y trae revelación ven y trae revelación a mi vida. a mi vida. Gracias, Señor. Wow, tremendo, varón. Después que hubo ese rompimiento, mira, fue muy bonito este acto, que las personas que nos siguen
puedan practicarlo, ejecutarlo, porque se siente bien poder uno perdonarse y sentirse perdonado. Y cuando empecé a discipular a mi papá se convirtió en el primer discípulo. Wow. Se convirtió en uno de mis hijos espirituales. Y lo más tremendo que entendí, cuando Dios me habló y me dijo, tu papá nunca pudo darte el amor que tú esperabas, porque él no me conocía. Así es. Y eso me chocó, ¡pam! Me partió. Dije, wow, ahora entiendo que mi papá no podía darme lo que él no tenía. O sea, como mi papá también viene de una ramificación de maldiciones. Mi papá viene arrastrando maldiciones de brujería, de hechicería, de su tatarabuelo, de su abuelo. Mi abuelo, que era el papá de mi papá, sabía cosas de hechicería, de ocultismo, de brujería. Y yo entendía que mi papá no podía darme el amor que yo esperaba de él, porque él no lo tenía. ¿Sabe qué pasó, varón? Que cuando Cristo llega a la vida de mi papá y yo me lo gano para el Señor, empezó a efectuarse una relación de amistad, una relación de hermandad. Algo bien poderoso cambió. Me pasó así con mi madre. Mi madre, la que me dio a luz antes de morir, yo tuve la oportunidad también de ganármela para Cristo. Y mi mamá, cuando yo recibo a Cristo, yo también tenía odio y rechazo, porque mi mamá vivía viajando a diferentes países y me mandaba lo que necesitaba, pero no tenía ese calor. Cuando en las escuelas tenían que firmar la nota y mi mamá nunca llegó a firmarme una nota, ¿sabe lo que yo decía? Se lo voy a compartir a ustedes para que ustedes vean lo que nosotros venimos rompiendo, ataduras de años, porque la gente ve a uno que Dios lo está usando, pero tienen que saber todo lo que Dios tuvo que romper en nuestra vida. Yo decía que voy a agarrar una bala con el nombre de mi mamá para metérsela en la cabeza. Oye, ¿cuáles eran los pensamientos míos? Voy a agarrar una bala, le voy a escribir el nombre de mi mamá y con esa bala la voy a matar. Porque yo me crié con un odio, con un resentimiento hacia mi mamá. Porque hubo un abandono. No un abandono como decir, ay, pues lo dejé, me fui a vivir y ya nunca supe. No, fue un abandono físico. Físico, totalmente. De cosas materiales, mi mamá siempre se preocupó por mandarme cosas, por preocuparse por mí cuando ella conseguía dinero, pero eso no lo es todo. Los hijos necesitan la atención, necesitan el apoyo de un padre, de una madre. Así es. Y es difícil cuando hay una ruptura de una relación, de un matrimonio, de una pareja, lo que sufren son los hijos. Entonces, fue algo tan difícil, Jacobo, que yo decía, voy a preparar una bala y esta bala le voy a escribir el nombre de mi mamá y con esa bala la voy a matar. Oye, ¿por qué? Nosotros somos cuatro hermanos. Los varones se criaron cada uno por su lado, hermanos de madre. La única que se crió con mi mamá fue la hembra, la única hembra. Y yo iba de vacaciones y yo era feliz jugando con mi hermanita. Claro. Yo era feliz compartiendo el cariño con mi hermana, ese amor. Y cuando mi mamá me despegaba de mi hermana, yo me iba con ese odio y ese rencor y ese resentimiento. Y recuerdo que yo un día le dije a mi hermana, nuestra madre va a pagar todo lo que nos está haciendo. Algún día la pagará. Y empiezas a hacer ese círculo. Lazos a tu alrededor. Sí, agárrate. Cuando llegaba la hora de firmar las notas, que mi mamá nunca me firmó una nota, yo la maldecía. Cuando llegaba el momento del día del niño, todos los padres con los niños en la escuela, mi mamá nunca llegó. Y esto fue creando raíces de amargura, de odio, de rencor, que cuando Cristo llega a mi vida, no solamente tengo que reconciliarme con mi papá,
ahora tengo que reconciliarme con mi mamá. Entonces voy a la ciudad de La Caleta, República Dominicana, a Santo Domingo, donde vivía mi mamá. Yo voy a pedirle perdón, voy a sanar. ¿Y sabe qué sucedió? Que cuando yo le hablé de Cristo a mi mamá fue quebrantada. ¡Wow! Y cuando empecé a hablar con mi mamá, que mi mamá empezó a contarme su experiencia, ¿entendiste el porqué? mi mamá también fue abandonada por su madre. Y hablamos de las generaciones. Maldiciones generacionales. Así Yo no es. sabía que mi mamá fue rechazada. Ujú. No sabía que la madre que parió a mi mamá la abandonó. Y quien crió a mi mamá fue otra mujer que no la parió. Y cuando yo empecé a abrir los ojos, yo dije, wow, mi mamá sufrió lo mismo que yo sufrí. Entonces entendí que mi madre era producto de una maldición generacional, que como ella no tenía las herramientas porque no conocía la palabra, no podía darme tampoco lo que no tenía. Entonces empecé a entender el proceso de mi mamá y abrazarla, y yo empecé a besarla. Y todo eso que sentí, ese odio, se convirtió en un amor tan profundo, que ¿sabe lo que pasó? Que mi mamá, ese amor que no me dio cuando niño, me lo empezó a dar de adulto. Yo dormía con mi mamá me decía, ven mi hijo, duérmete conmigo. Y yo estando adulto, mi mamá me abrazaba, me besaba, y yo empecé a sentirme como un niño en sus brazos, y yo la abrazaba también, y mi mamá me besaba y me decía, mi hijo, yo te amo. Yo nunca quise abandonarte, yo nunca quise que tú estuvieras lejos de mí. Yo tuve que dedicarme a la prostitución para sobrevivir. La vida fue demasiado dura conmigo. Tuve que viajar a otros países para darle a ustedes lo que necesitaban, porque aquí en la ciudad no había trabajo, no había recursos, no había cómo sustentarlo. Y la única manera que yo pude recurrir para que ustedes no se murieran de hambre fue recurrir a esa vida, pero yo nunca quise esa vida. Y empecé a entender y dije, abracé a mi madre, la besé, la amé, inclusive salíamos juntos, vivimos lo que yo no pude vivir con mi madre cuando era un niño, empecé a vivirlo de adulto. Y mi madre empezó a tratarme como un niño, como que yo fuera un recién nacido. Y todo ese vacío comenzó a llenarse a través del amor de Dios, el afecto, la conexión. Y hubo un perdón, hubo una conexión y hubo una sanidad. Entonces, viviste la vida de Moisés. Santo. Porque cuando él mata al egipcio se va, dura años, pero cuando regresa con el pueblo, pero regresa con su familia. Disfruta a su papá, a su mamá Jocabed, a sus hermanos, a sus primos. Santo. Pasaron muchos años para que él pudiera disfrutar de su familia. Así es. Años. Pasaron años. Años. Me pasó lo mismo, varón. Viviste la vida de Moisés. Lo mismo Así es. La palabra sí, no se equivoca, todo lo que está escrito. Lo vivimos de una manera o de otra, pero siempre ahí. Eso es correcto. Bueno, señores, esto ha sido todo por el momento. Comparte esta transmisión. Yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas, y le vamos a estar informando a través de nuestra página de Facebook cuándo será este seminario y en dónde, este seminario de sanidad interior. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que toda desilusión es vencida a través de las promesas de Dios. Amén. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nancy se quedó hasta el último momento, ahí mira. Y Erika, aleluya, está